Así que, puestos de pie, leemos San Juan, capítulo 13, a partir del versículo 21, y así dice: en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Versículo 5 del capítulo 14, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Hasta ahí la lectura por ahora. Inclinamos nuestro rostro, Señor, para darte gloria y gracias, amado. Danos esa tu quietud para estar ahí contigo y que tú nos estés ministrando y nos estés hablando, Rey, de acuerdo y conforme a lo planeado y según tu propósito eterno para tu día, para nosotros. Gracias, Rey, por este momento sublime y concurrido también aquí en la iglesia, donde podemos celebrarte la Santa Cena. Gracias, Jesús. Hermanos queridos, tomen asiento. De verdad que no queremos ser demasiados extensos, pero sí concisos y lo más demandantes de nosotros mismos, en un sentido de ir a reparar y repararnos justamente en la conveniencia de la meditación que es para nosotros la palabra de Dios, que tanto bien y tanta falta nos hace. Por eso meditamos y meditemos en ella siempre, no solamente cuando llega un momento congregacional tan sublime y tan lindo como es este, pero es un confort para nuestra alma de cada día el podernos sentar cómodamente donde sea que estemos, en el living de nuestra casa, en nuestro dormitorio o al aire libre, y meditar siempre en las Escrituras, porque esas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y ellas justamente hoy nos quieren dar testimonio de Jesucristo y de nosotros en Él, y de percibirnos de alguna manera en qué rótulo, en qué lugar, en qué escalafón, si podemos acaso llamarlo así, estamos nosotros en medio de sus reuniones, porque el Señor es un Dios de reuniones, y de hecho hoy estamos no solamente hoy reunidos, sino que hoy también estamos delante de una palabra que nos habla de aquel principio de reuniones como esta, porque en esta palabra se estaba principiando justamente lo que tenía que ver con la Santa Cena. Y decirte entonces que Él es alguien que nos conviene, que nos hace bien y mucho bien, pero no solo en lo personal, sino también Él es un Dios congregacional. Justamente Él instituyó algo tan importante como la Santa Cena en un ámbito congregacional, en una reunión multitudinaria que al principio era tan solo de los que eran
a aquellos en aquel momento, pero hoy nosotros estamos llamados a crecer y a multiplicarnos muchísimas veces más aún de los que ya somos. Yo no me puedo sentir jamás, ni me quiero sentir jamás satisfecho. ¿Cuánto dicen justamente conmigo? Quiero más almas para ti, Señor. Tenemos que esforzarnos en eso. Tenemos que trabajar en pos de eso y tenemos que visionar, sí, para eso también, y no perder entonces la visión que Dios nos ha dado, que estamos de tránsito nada más entre estas estrechas 4 paredes, pero el Señor ha preparado una barca grande para una pesca grande. Entre tanto estamos esperando, estamos siendo probados, estamos siendo formados, estamos siendo fogueados, está haciendo Dios lo que quiera y tenga que hacer. Listo, y estamos felices y contentos con lograr que Dios esté haciendo con su manufactura, que somos nosotros en la materia prima, que es Él en nosotros, menos de lo nuestro y más lo de Dios. Amén. Yo no sé por qué digo todo esto, pero sí sé en el sentido, hermano, de que parte de todo esto, la preparación de todo esto, es que estemos fusionados y estemos funcionando congregacionalmente como también nos conviene. Lo digo porque las reuniones no van solamente los domingos, también entre semana, como lo venimos diciendo, tenemos terribles banquetes. En aquel lugar más estrecho todavía que este, pero yo creo que si los saturamos más rápidamente, en menos tiempo, sí, yo creo que Dios se va a apurar en aquello que no lo veo para nada apurado, porque Dios no tiene ningún apuro, aunque sí nosotros quisiéramos ya tener esa barca grande para esa pesca grande. ¿Cuántos gritan amén? Pero entre tanto, hermano, estamos aprovechando, si cada momento y cada instante, como sublime que es, no dependiendo de los momentos de Dios, de estructuras y de ambientes y de cosas que tienen que ver con lo físico y estructural, porque Dios es un Dios que no puede habitar en estructuras, dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero es tan hermoso, hermano, saber entonces, como decíamos, que Él es un Dios personal, pero Él es un Dios congregacional también. Y en esto de estar reunidos, sí, la principal atención y central y primaria y lo que más debería demandar, sí, y obviamente que sí, nuestra atención en nuestras reuniones, lo más importante es que Él está en medio de nosotros. Porque Él estaba acá instituyendo en esa primera Santa Cena, congregacionalmente instituida, sí, esa reunión de gente no poco importante. ¿Cuántos dicen, yo también soy importante, pastor? ¿Cuántos dicen eso conmigo? Somos importantes para Dios. Pero más allá de nuestra importancia, de que somos gente de valor para Él, sí, más allá de que nuestros asuntos nos puedan parecer dimensionados y, por cierto, muy importantes, nada hay y nadie hay más importante que Jesús. Y justamente la mirada de la Escritura, ¿no?, a esa reunión congregacional citada por el Señor mismo para algo mismo como el de hoy, la institución, entonces, en aquel momento, lo que era la Santa Cena, pone entonces la mirada principalmente en Jesús. Jesús, Jesús y Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Sos el amor de mi vida. Cuando dicen, Señor, he venido por ti y para ti. Hoy estoy en este lugar y no quiero tener ojos para más nada que para ti. Y esa es la mirada, ¿no?, de la Escritura. Y nosotros venimos y tenemos que venir pisando fuerte en eso. Así como cuando lo hacemos en lo personal, no leemos por leer la Escritura, ni tenemos nuestros momentos devocionales por tenerlo nada más, sino para disfrutar de Él. Y uno lo está viendo a Jesús en esta cita bíblica, así como mayúscula, de una manera subrayada, de una manera protagonista, y lo estamos viendo, yo por lo menos lo estoy viendo, pero Él no deja de sorprenderme. Yo no termino jamás de conocerlo al Señor, para que Él acaso me deje de maravillarme y por ende me siga enamorando de Él cada día más. Y eso cuando, como en este caso, cuando lo que uno ve de Jesús en medio de una reunión multiforme, ¿no?, en cuanto a la participación de la gente, como esta mañana, ¿no?, de la gente que habría de haber en esa reunión, su prioridad, su atención, dice literalmente, su conmoción, y de las entrañas mismas, el suspiro de Jesús era justamente por los que estaban mal, que en ese caso era uno.
Sí, porque tampoco hay que hacer de esto algo tan nefasto y que somos tan malos y tan terribles. Y hay gente que se menoscaba tanto, ¿no? Pero sí, es verdad que muchas veces nosotros nos flagelamos y nos encontramos en situaciones no deseadas. Y yo veo en este Jesús, que es el mismo Jesús de hoy, que tuvo y sigue teniendo una prioridad, y es los más necesitados. Sí, porque dice que ahí había uno que literalmente dice, lo habría de entregar a Jesús, que no andaba bien, que lo habría de traicionar, que le habría de ser infiel, que le habría de ser desleal, y el Señor que lo pesca todo en el aire, ¿no? Que sabe la condición de cada uno. Si acaso vos viniste en esa condición, el Señor te dice, pero sos mi prioridad. Es por lo que Él está primero en esa reunión, antes de alegrarse por los regordotes, espiritualmente hablando, los saludables que estaban ahí. Como sabemos quiénes pueden ser, los podemos mencionar, Pedro, Juan, Jacob, los demás. Sin embargo, la conmoción que tuvo el Señor en su corazón y en su espíritu, mucho más profundo entonces, fue justamente por aquel que no andaba bien. Por aquel que no estaba en la condición que debería estar. Claro que en el caso que se está tratando es el peor de todos los casos. Se habla de Judas, ¿no? El que no habría de volver, el que habría de irse, el que habría de traicionar a la medida que traicionó. Pero si él aún así sobre lo perdido, ¿no? Porque Judas era un perdido que se iba a perder, el Señor Jesús estaba con esa tremenda conmoción de su espíritu. Imagínate por aquellos que nos vamos a salvar y el Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor te dice, si estás en necesidad, sos mi prioridad. Sos lo más importante. Dice que Él se conmovió. Yo veo una conmoción interior, un estremecimiento de las entrañas del alma, del espíritu mismo, del gran yo soy. Pero también miro en esa expresión que se conmovió, tiene que ver eso, es una palabra plural en sí misma, no compuesta, ¿no? Se conmovió. El Señor no solamente se conmueve, sino que se mueve en pos de aquellos que están en necesidad de fortaleza, y en esta mañana te la voy a dar, te dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen, Señor, soy tu prioridad? Porque en realidad todos tenemos algo de eso, ¿no? Algo de fragilidad, mucho y todos. Algo de esa tendencia traicionera y desleal, si dejáramos suelto, sí, a quien queremos tener enclavado en la cruz del Calvario juntamente con Cristo, sí, que es el hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Todos tenemos algo de eso, así que en tu fragilidad y en la mía, sabelo y no te olvides, sos lo más importante para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en esa reunión, ya dijimos, es una reunión plural, multiforme, no solamente el central, que sigue y sigue siendo Jesucristo, estaba ahí, sino todos los demás. Y la mirada de la palabra nos muestra, ¿no? Yo no sé si en orden prioritario o en este caso en orden numérico, ¿no? Se habla ahora, en esa reunión estaban aquellos discípulos, y vamos a ver de acá al más qué tipo de discípulos somos en las reuniones, ¿no? Estaban los discípulos que lo que estaban era sobre todo para mirarse entre sí. Dice que en el versículo 22, ¿no? Tras la alarma que el Señor detonó de decir que, bueno, que uno de ellos, Judas, habría de entregarle, los discípulos, en vez de seguir la atención en quien no hay que jamás de él apartarla, y esto es Jesús, los discípulos empezaron a perder la atención de quien tenía que tenerlo y se empezaban a mirar entre sí. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Ya te lo dije, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Yo no quiero ser ese tipo de discípulos que vienen y están en la horizontalidad, en el paneo, ¿sí? Horizontal, de mirar para un lado, de mirar para el otro, de mirar a fulano, de mirar a mengano. Y lo que es peor, en este caso, discípulos que murmuraban y dudaban de los demás. En esa tela de juicio, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eran esos mismos para poner en duda al otro, a los demás? Claro, entró el caos en ese ambiente cuando Jesús dijo lo que habría de pasar, que uno de ellos lo habría de entregar y de traicionar. Pero cierto es que ahí se visualiza un tipo de creyentes
de los cuales no queremos ser nosotros jamás, de los que se distraen, de los que miran para uno, que miran para el otro, y aún tienen malos pensamientos dentro de sí, dudando los unos de los otros. No estamos llamados a juzgarnos, sino a sostenernos mutuamente. Pero también se habla del otro discípulo, ¿no? Del que uno decía de arranque va a ser el primero, el discípulo amado, el apóstol Juan. No, el primero fue Jesús. El primero para Jesús fue el más necesitado, Judas. Pero no se tardaría ni se tarda aquellos que hacen bien las cosas, que hacen bien los deberes con Dios mismo, ¿sí? Para ellos aparecer en la escena no son los postergados, sino los inmediatamente atendidos y bendecidos. Cuando dicen, yo quiero ser de esos, entonces, pastor. Como el apóstol Juan, que bueno, como cuando habló de Judas, dice, había uno que habría de traicionarle, ahora habla de un espiritual decidido por Jesús, y también habla de uno, como de no una mayoría. ¿Cuántos dicen yo quiero ser de esa minoría entonces? Minoría como el apóstol Juan, que no tenía, yo creo, ¿no? Lo pienso así, yo por lo menos, ninguna particularidad cuando se dice que era, que Jesús amaba, porque Jesús nos ama a todos. Él no hace excepción de personas, sino la particularidad. A ver. A dos micrófonos. Seguimos con lo planeado. Tenía la particularidad que ya dijimos que no era, obviamente, que Jesús lo amaba, porque esa particularidad la tenemos todos cuando gritan amén. La particularidad que tenía que aparece ahora en escena, es que era el que estaba más cercano de Jesús. Los otros rumoreaban, murmuraban, estaban distraídos unos con los otros, pero tenía una meta, tenía un centro, tenía un destino que se llamaba Jesucristo. Y ahí estaba él apegado, enamoradísimo del Señor. Porque que el Señor nos ame y que esté enamoradísimo de nosotros no es ninguna novedad, y no lo hace con la excepción de personas, a todos los ama por igual. Pero había tomado una determinación, una decisión diferente, y de hecho era diferente. Él estaba, a diferencia de los demás, más cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen yo quiero ser de esos en las reuniones? Porque están los unos y están los otros, ya dijimos, ¿no? Los que están tan pésimos que el Señor dice en suspiro, ay, no sé, hoy tengo que hacer algo por él porque no sé si vuelve después de esta, si no. Otros que están distraídos en una nubelosa, ahí nada más, ahí en una situación donde se están perdiendo lo medular y lo más hermoso que tiene que acaparar nuestra atención, que es la persona de Jesucristo. Y otros que avanzamos y nos avalanchamos, sí, hacia la persona de Jesús, y estamos lo más cerquita posible de Él. Y logramos una cercanía y nos instalamos en eso, y nada más no, sino que progresamos, porque si miramos al discípulo amado, dice en el versículo 21 que estaba recostado al lado de Jesús, pero pasaron, no sé, minutos, fracciones de segundos, y versículo 25, y ya lo vemos recostado cerca del pecho de Jesús. Esperó un ratito más y se recostaba en el pecho. Era alguien que iba para adelante, con el Señor iba para adelante, ¿no? Él era un imantado en Jesús, un enamorado de Jesús, y la atención inmediata estuvo sobre Él. Y en nuestras reuniones, en nuestras plenarias, hermanos, hay y tienen que haber de estos, aunque no seamos muchos. ¿Cuántos dicen conmigo, yo quiero ser uno, pastor? Ahora te aclaro que si vos llegás a ser uno de estos, te va a pasar algo lindo en realidad, ¿no? La gente va a notar eso. Va a notar de que vos sos de los de más adentro, los más del abrazo de Cristo, de los de mayor intimidad con Él, de mayor conocimiento de Él, y ¿sabes qué? Te van a delegar tareas, se van a acercar a vos, se van a apoyar muchas veces en vos y te van a pedir cosas a vos en relación con Jesús. Como el mismísimo Pedro, ¿no? Que bueno, no sabiendo, bueno, quién sería ese tal Judas, que no estaba dicho todavía con nombre, que habría de traicionar a Jesús, Pedro le encargó
tareas al espiritual Juan y le dijo, pregúntale vos que está más cerca. Ora vos que estás más cerca. Pedí vos por mí que estás más cerca. ¿Y quién está hablando? Pedro, ¿no? Pedro, que se suponía que tenía que estar de otra manera, pero los Juancitos, los Juanes, y es mera coincidencia el nombre, pero me siento feliz. Y quiero coincidir más que en el nombre. Sí, somos personas que bueno, los hermanos, y está bueno eso, vienen, sí, sabiendo, bueno, que podemos estar quizás un poquito más cerca, no porque seamos más, sino porque hacemos la trayectoria todos los días, nos metemos y queremos despojarnos y pagar el precio en todo, y bueno, te van a poner más tareas y te van a decir, bueno, hace esto por mí, y no solo por mí, estaba pidiendo Pedro, en verdad, por todos. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos dicen yo quiero ser como Juan? Que como ya te dije, como que se adentró más todavía, en ese acercamiento no se conformó, no se quedó, no creas que ya llegaste, hay más profundidades para descubrir todavía en mí, te dice el Señor Jesucristo. Y volvamos la atención al primero, que fue atención y conmoción para Jesucristo, el mismo que había de traicionarlo, que había de ser infiel, y ya dijimos, todos de alguna manera estamos revestidos de eso interiormente, pero tenemos que vencer eso nosotros para no caer en tal semejante espantoso ejemplo de traición, ¿no? Porque qué cosa más terrible y desleal, ¿sí? Que este Judas haya traicionado a su amado Jesús, por quien él también, Jesús, estaba muriendo próximamente en la cruz, pero qué manera desleal de comportarse. Y a mí me llama la atención cómo justamente la atención se centra, comienza en que habría de conmocionar a Jesús, como ya dijimos, y cómo vuelve otra vez la mención para hablarnos de alguien que habría de ser, como ya dijimos también, alguien que habría de irse para no volver. Porque de eso estamos hechos a veces congregacionalmente, no solo vamos a estar siempre todos y de la misma manera de repente vamos a sufrir pérdidas, esas pérdidas que sufrimos, que no quisiéramos que fuera así jamás, y pérdidas que capaz que bueno, no van a ser, Dios mediante, como esta pérdida en el caso de Judas, que habría de perderse para siempre, habría de irse para no volver nunca más, porque hay gente que se va, pero para volver. Aquellos que no eran de nosotros, pero estaban entre nosotros, por eso salieron de entre nosotros, ¿no? Tenemos que vivir, tenemos que soportar esa realidad de desmedro y de pérdida de miembros y de partes nuestras, ¿no? Porque obviamente era parte del grupo Judas, y en su desmembramiento obviamente tiene que haber eso, traído sufrimiento, todo lo demás. Porque nos amamos. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver que el mandamiento recordado y dado y nuevo, en realidad dado por Jesucristo, era que se amen unos a los otros como Él les había amado. Pero lo que yo noto, hermano, algo para no dejarlo pasar, ¿no? Es como vuelve la atención sobre Judas, y cómo Judas en realidad, el que termina yéndose, como decíamos, para no volver, tomado por Satanás, dice que se alimentó de una manera diferente, ¿no? Tomemos nota en esto, ¿no? Porque acá estamos, como ya dijimos, en la institución de la Santa Cena, donde por un lado era el pan, comían el pan, luego de comer el pan, bebían del vino, de la copa. Pero comió en forma diferente. Jesús nos deja ver eso, que cómo come una persona que se termina espiritualmente afectando, come diferente al que se mantiene sano. Dice que Jesús mojó el pan en vino, una alimentación diferente. Lo que nos mantiene sanos es comer la comida como tenemos que comerla y como Dios nos la mandó, ¿eh? Por un lado el pan, por el otro lado el vino. Pero la gente que termina siendo afectada, que termina siendo contaminada, eso parte de su alimentación espiritual entonces. De lo que están recibiendo espiritualmente. Decirle que tenés cuidado del pan mojado entonces. ¿Entendés? Cuidado con el pan mojado. Porque hay que comer de la manera que hay que comer y no de cualquier manera. Pero viene pan mojado. Dice que después que entró el bocado, que comió el bocado ese de pan mojado, Judas, luego entró Satanás. Cuidado lo que comes,
no sea que entre el enemigo. Gritamos amén. Y eso no es todo, porque esta situación sigue, como decíamos, del paneo, de mirar la tribuna, diríamos así, de los concurrentes en la reunión de la primera Santa Cena, el centro Jesús, conmovidos ya dijimos. La inmediata atención fue para con los distraídos que se miraban entre sí y sacaba la atención de lo que tenían que mantenerla, pero inmediatamente también la atención y la reafirmación de un apóstol singular, atípico, uno, él solo aparentemente en esa minoría, en esos comienzos por lo menos, el apóstol Juan. Y aparecía en forma un poco ladeada Simón Pedro, que no era el que tendría que ser, ¿sí?, el que se esperaba que fuera. Y bueno, que Dios nos libre, ¿no? Que no seamos lo que se espera que ya fuéramos, ¿no? Porque en definitiva le llevaba la delantera el apóstol Juan a Pedro. Pero por supuesto que no tiene todas buenas, tampoco son todas malas, ¿no? Porque si seguimos mirando ahora a este Pedro, en el versículo 36, como leíamos, Pedro estaba muy interesado en Jesús. Jesús, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. Y somos gente así, somos gente perfecta, no, somos gente imperfecta, pero tenemos y tengamos la buena intención. Señor, yo quiero seguirte a donde vos estés. Y yo los felicito a ustedes porque ustedes están siguiendo a Jesús, donde Jesús esté. Eso está bueno, eso de fieles. Eso de gente que no es controversial con circunstancias, sino que está en las verdes para luego estar en las maduras. Si a esto se le puede llamar verde, pero esto nos está mostrando, y en vos y en mí, tu perseverancia y tu fidelidad. Te felicito. Y Pedro tenía eso, pero Pedro también, como algunos de nosotros, tenía esto otro, lo que sigue. Parte de la audiencia, del contexto y el contorno de las reuniones de Jesús. ¿Qué tenía también Pedro? Versículo 37, era alguien que decía: Señor, ¿por qué no? ¿Alguna vez te ubicaste en eso de que el Señor te niega algo porque el Señor le dijo: me vas a seguir, pero todavía no? ¿Y por qué no? O capaz que en algún momento fuimos, o capaz que ahora somos. ¿Y por qué no ahora? Esa pregunta retórica que nos hacemos como iglesia: Señores, ¿por qué no ahora? Hablando del lugar que ya Dios lo tiene escogido. Algunos ya sabemos cuál es el lugar, capaz que se los adelante, no sé. Dios por ahora no me dice que te diga cuál es el lugar. Ya tenemos un lugar. Ahí, ya tenemos la mira, digo. Pero estamos esperando lo que no te cuento todavía, lo que estamos esperando, pero ya tenemos lugar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ahora, Señor? Esas cuestiones nuestras, ¿no? Esas, porque no, necedades nuestras. Porque ¿acaso el Señor no sabe lo que está haciendo? ¿Por qué, Pedro, te pones así porfiado si Él te dijo: me vas a seguir, pero después, no ahora? ¿Por qué esa manera incesante y un poco inoportuna, ¿no? De ir al Señor y molestarlo con eso? Porque ¿acaso el Señor no sabe lo que está haciendo? Él sabe lo que está haciendo y cuándo tiene que hacerlo. Y Pedro estaba en ese aprendizaje, y por eso a Pedro se le dice algo, pero se le aplica, se le pone el freno. Entonces la pregunta retórica de Pedro: Señor, ¿por qué no? ¿Y por qué no ahora? Si terminamos de leer la frase. Y también un Pedro muy aventurado con sus exclamaciones, muy emotivo, de muchas emociones justamente. Así que dejate de ser tan así y de creerte tanto como en verdad no sos. Y el Señor le dio ese escrache luego de encontrarse él mismo con ese paredón de su verdadera realidad, para que fuese un poco más descreído de sí mismo. Pedro, que creía tanto en él, que se las creía todas y decía: no te voy a negar. Pero luego se encontró con sus propias debilidades, no para sentirse fracasado, sino desde ahí rearmarse y levantarse, no en sus fuerzas, sino en las de Dios. Amén. Pero también en la tribuna o en el entorno estaban otros discípulos
¿Quiénes? Bueno, como por ejemplo, capítulo 14, en el versículo 5, Tomás. ¿Y quién era Tomás? El famoso y no mal mentado como tal incrédulo, ¿sí? Y donde él, bueno, el cuestionador, el que racionalizaba todo, le dijo, tras el Señor dijo, bueno, la casa de mi padre muchas moradas hoy, voy a preparar lugar para ustedes, Señor. Le dijo el incrédulo, el que todo lo racionalizaba y poco creía, era incrédulo, dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿No? Un cuestionamiento directo hacia el Señor provocado por la misma incredulidad. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y bueno, el Señor sabe, no solamente lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y no debe haber nada de Tomás, de incredulidad en nosotros, pero tampoco tiene que haber lo que hubo en Felipe. Felipe, que estaba ahí desde siempre, de antaño, sentado, capaz que siempre en su misma butaca en la reunión, recibiéndose todos los mensajes, pero guardándolos quizás en qué archivo, ¿no? Porque en un momento Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y mirá la respuesta del Señor. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, tanto tiempo hace y no conoces esto todavía, tanto tiempo tenés en medio de nosotros, tantas revelaciones, tantas enseñanzas, tantas palabras, tantas cosas, y todavía estás en ese debe, un crecimiento retardado, un crecimiento demorado, a pesar de estar, pero capaz que era justamente los que no estaban tanto como tendrían que estar, porque estaban capaz que un poco distraídos, ensimismados, en una reunión que no tenía que ser para ellos, como sí tiene que ser esta y todas, ¿no? Donde nuestra atención está puesta en el que está de frente, está delante, que mira que no es uno, es el Señor Jesús a través nuestro. Capaz que él se perdió mucho de lo que no tendría que haberse perdido. Porque hablamos de lo que estando se pierden lo que tienen por delante, y hay gente que teniendo que estar no estuvieron. Y hace tanto tiempo que estás en la nómina, que estás en la cuenta, que sos parte de, sin embargo estás así, todavía como no debería ser Felipe hace tanto tiempo y no sabes esto todavía. Y si miramos un poco más adelante, capítulo 16, se sigue desglosando esto, porque la misma reunión fue más larga que esta reunión. La reunión del Señor, mirá que habló todo lo que yo por lo menos tengo en rojo, palabra de Jesús. El Señor estaba instruyendo, instrucción tras instrucción, y ahí las reacciones de los aprendices, los que estaban ahí en medio, como también dice ahora ya en términos más generales, el capítulo 16, versículo 17, dice algunos discípulos, sí, que estaban ahí como que no entendían nada y decían, ¿qué es esto que nos dice? Versículo 18, aún decían, ¿qué quiere decir? No entendemos lo que habla. Es gente desconectada, gente desconfigurada, cosa de Dios, gente que dice, no entiendo a este que está hablando. Así como que la palabra de Dios le fuese algo confuso y difícil de discernir y entender. A todos nos pasó, Y cuando esto pasó, el Señor no se molestó, porque Él es maestro. Y alguien que está en docencia no tiene problema en hablar y volver a hablar y explicar y volver a explicar, porque para eso estamos. Y para eso estaba el Señor. Y entonces, bueno, no entienden. Si todo esto les es confuso y no saben lo que se quiere decir con todo lo que se está hablando, entonces, bueno, a partir del versículo 19, Jesús, que todo lo conoce, conociendo que tenían estas interrogantes y estas preguntas, se tomó su tiempo, y no en breve, para darle toda la explicación de lo que ellos no entendían todavía. Así que anda con tus dudas, porque el maestro te va a explicar todo. Te va a sacar de dudas. La duda no es un buen lugar para quedarse a vivir. Y entonces la final, la conclusión, sí, cuando ya terminaba casi la reunión, acá algo los engloba a todos, a unos y a otros, capítulo 16, y terminando, estamos en el versículo 29 y 30, donde en la pluralidad, pero llegando a buen puerto, ¿sí? Los que estaban de una u otra manera, los discípulos, entonces en plural dice, le dijeron, ahora hablas claramente. Versículo 30, dijeron también, ahora entendemos
que sabes todas las cosas y no necesitas de nadie, ni que nadie te pregunte, y creemos que has salido de Dios. Gente diferente, gente problemática, gente con desatención, gente con problemas, pero gente toda en una conclusión final, englobados y llegando todos a una misma meta que sea también la nuestra. Jesús, conocemos y creemos que has salido de Dios. Creemos y sabemos quién es. Qué hermoso. Y yo me quedo, hermano, con todo esto. Realmente me sigue sobresaliendo el principio. Más en medio de todo esto que el Señor se habría de encontrar, la conmoción de Jesús fue por aquel que estaba mal. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. La conmoción de Jesús. Qué tierno que es Jesús. Qué bueno. Qué preocupado. No es un despreocupado tuyo ni mío. Y cuando estamos mal, no es el que primero se aleja y nos enjuicia y nos señala. No, no. Es el primero que viene. Es el primero que te recoge. Pero no seamos como Judas, que no aprovechó la oportunidad de recogimiento y de poderse resarcir. Claro, bueno, para él las cosas estaban, las suertes ya estaban echadas. Pero en verdad, para él, aquel uno, no hay dos Judas, Él, en cuanto a nosotros y todo el mundo, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos, los distraídos, los que se suponía y se esperaba más de ellos, los incrédulos, los Tomás, los Felipes, los retrasados, los que no entienden lo que se está hablando, ¿sí? Los que están como por fuera, estemos pronto aunados. Y para estar aunados en una misma clara visión de quién es Jesús, hay que estar en la reunión. Hay que estar con el Maestro. Hay que congregarse. Hay que estar donde, en definitiva, lo más importante, ¿por qué estamos? Porque está Jesús. Porque es una reunión presidida por Él. La convocación es de Él. Y estando con Él en lo privado, en lo íntimo, en lo personal, pero estando con Él también en lo congregacional, todo lo defectuoso de nosotros se corrige y se aúna y quedamos todos unánimes en un mismo sentir, para que seamos la iglesia sobre la cual pueda venir el Pentecostés. Porque estaban juntos, pero unánimes. Todos estaban en la misma sintonía. Entonces de repente vino del cielo el Espíritu Santo, el avivamiento, aleluya. Como también de repente viene desde el cielo el que ha de volver por segunda vez. Los que estemos en esa plataforma que venimos, de donde vengamos, nuestros orígenes son diversos. Tan diferentes somos los unos de los otros como somos diferentes en nuestros rostros, en nuestra impresión digital, en nuestras costumbres, en nuestras maneras. Pero ya en quien converge nuestra débil y defectuosa humanidad, ese es Jesús. Señor, te amamos. Nuestra atención está, Señor, sobre ti, porque antes de saber que tú estabas conmovido por el necesitado, la palabra expresó y dijo Jesús. Antes, Señor, que nada, Señor, tú eres la piedra fundamental. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el porqué de nuestra convocación, de nuestra atención, Señor, de nuestra devoción. Tú eres Jesús. Aleluya. Quien quieres seas para nosotros, como lo lograste en el apóstol Juan. Decirle, Señor, logralo en mí también. Aunque otros no se acerquen tanto, decirles, yo sí me quiero acercar a ti, Señor. Como unos pocos, como no muchos. Yo quiero ser, Señor, de los que ganan lugar cerca tuyo, porque no hay mejor lugar que estar cerca tuyo. Y cuando nos acercamos, saber que hay un mayor acercamiento todavía, estar cerca, a tu lado,
recostados, apoyados en ti, descansándonos en ti, quedándonos a vivir así, ahí contigo, las 24 horas, pero también quedándonos, aclaró la Escritura, más cerca de tu pecho, más cerca de tu corazón. Decirle, Señor, yo quiero no solo recostarme en ti, quiero acercarme más a tu corazón. No solo apoyar mi vida, en mi pesada vida y desgastada vida en ti. No quiero solamente usarte de respaldar. No quiero que seas mi respaldo nomás. Quiero estar cerca de tu corazón, Señor. Y en medio de todo esto, Él estaba instituyendo la Santa Cena. Ay, claro, no te olvides, Ojo lo que comes. Ojo con el pan mojado. Ojo, hay pan mojado. Mejor fuera que no comiéramos de otra cosa que de la palabra de Dios. Pastor, ¿usted qué libros lee? Me preguntó alguien en estos días. ¿Sabes cuál leo? La Biblia. Y después, la Biblia. ¿Y qué más? La Biblia. Si me queda tiempo, si me quedara acaso tiempo, seguiría leyendo la Biblia, pero en realidad, claro, uno lee y puede llegar a leer. Le dije, hay muy buenos autores, pero hay que andar con cuidado, hay que andar con prudencia, hay que ir verificando todo, y hay cosas que te rechinan en los oídos, así, no sé. Lo que no me cabe el más mínimo margen de duda es la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice, a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, pan y vino, alimento. ¿Y qué viene después? El Espíritu Santo. Pero hay mezcolanzas raras, pan mojado, hay mezclas, cosas que está bien que sepas estas cosas y no te rechinen los oídos, porque te digo los cuidados que Dios te está queriendo extender. Ten cuidado. Hay mezcolanzas, hay pan mojado. Porque es tan fácil, Hay gente que, bueno, ya no congrega porque se alimenta por las redes. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Ni sabemos a veces los pastores. Pero ahora lindo, me gusta. Y yo le decía a ese hermano, mira, cuando leo otra literatura, por supuesto siempre voy, cortejo y repaso y leo. No es que me lo prohíba, que lo tenga prohibido, no se lo prohíba a nadie, no. Te digo, esta es la palabra más segura. Y hacemos bien estar atentos a ella. Pan de Dios. Estos son tiempos donde, dentro de las señales que justamente en estos días, entre semanas, se predicó, que el Señor mencionó, potenció, fue la que Él recordó a los oídos de sus discípulos, la multiplicación de panes y de peces. Pero cuando se las recordó, habló de los panes multiplicados. Nosotros queremos peces también, pero lo primero es el pan. Yo doy gracias al Señor porque estamos comiendo bien. Dios nos está dando banquetes. Dios está poniendo la mesa delante nuestro. Comer. Y no te lo digo solo para cuando venís y que Dios usa a los predicadores que estamos acá. Que no es uno solo, gracias a Dios. Cuando vos te dispones delante de la panadería de Dios, de la Biblia, y orás primero, ¡buah! ¡Qué rico el pan caliente! Recién salido, crujiente y sabroso. Siempre querés una tajada más. Y el que come es el que está fuerte. Hay que volverse a las Escrituras, iglesia. Escudriñen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí.
Y ahí te enamorás de Jesús, ahí corres a Jesús, ahí te recostás en Jesús, ahí buscas el pecho de Jesús. Ahí te vas a meter el trabajo, porque hay otros que van a decir, este está más cerca de Jesús. Se le ve más cerca. Y ya no tantos peros. Si tienes el camino abierto, no, pero que el diablo, los demonios, nada de eso. Pásale por arriba, el camino está abierto, pisa, olla, serpientes y escorpiones. Ay, wow, no, nada de wow ni ouch. Pasale por arriba. En mi nombre, el Señor dijo, hollaréis serpientes, escorpiones. ¿Dónde están las serpientes y los escorpiones? Al nivel del piso, para hollar, para pisarlas. No las agrandes tú, no dejas que te la agrande el diablo. Wow, esto, no puedo con eso. Todo lo podés. Señor, soltar la unción del Espíritu Santo, Rey. Pan, ahora vino. Que ahora venga el Espíritu Santo. Bendito Jesús. Vamos a pasar a servir la Santa Cena. Señor, bendice estos elementos. Gracias, Rey, gracias por el pan sin levadura que vamos a comer. Como tenemos que ser nosotros, pan sin la levadura del pecado. Gracias por el vino, Señor, no analcohólico, sino vino con graduación alcohólica natural, según la fermentación natural, según el vino bíblico que hemos usado de un tiempo a esta parte. Porque el vino que tú nos das no es analcohólico. Señor, nos da mareos santos. Nos cambia la conducta. Del cual sí nos vamos a embriagar, porque no nos embriagamos con vino, en el cual hay disolución, sino más bien en el Espíritu Santo. Bendícelos, Dios, estos elementos y los que lo van a recibir, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey, gracias. Te adoramos, querido. Te adoramos. Refuerza tus estacas, porque estás para crecer, iglesia. Afirma lo que está para caerse. Hay gente que tambalea como ebrios. Espiritualmente se les ve mal, están tambaleando. Para un lado, para el otro, no sabes cuándo va a pasar. ¿Qué? Lo peor. Afírmate. ¿Qué esperas? ¿Que otro tome tu lugar? Y los que vienen corriendo bien la carrera, sigan así. Porque van a pasar al frente. Vas a pasar al frente. Vas a estar en el frente. Y Dios conoce a los suyos. Afirma lo que está para caer. Felipe, hace tanto que estás y todavía no entiendes. Felipe, Tomás, no racionalices, no dudes. Aleluya, aunque no sepas cómo hacer las cosas, cómo se van a hacer, yo las haré, dice el Señor. Yo soy el camino y la verdad, y vas a llegar al destino eterno. Cuanto más en Jesús vamos a llegar a destinos aquí en la tierra, destinos creados en Él.